Por medio de este video daremos a conocer temas de gran importancia los cuales nos permitirán comprender de mejor manera y de forma integral la filosofía de la educación. Primeramente hablaremos de los fundamentos filosóficos, teleológicos y axiológicos de la educación. La reflexión metódica que refleja la articulación del conocimiento y los límites de la existencia y de los modos de ser se denomina filosofía. La filosofía es aquella que connota amor a la sabiduría, por lo que se la puede considerar como aquel estudio que guía al individuo a la adquisición de una visión concreta de la vida, sus valores, significados y fines de la conducta humana. En otras palabras, la filosofía es la ciencia que nos enseña a buscar la razón del ser de todas las cosas. Al conocer y el ser propio de la filosofía, esta nos permite adentrarnos a un tema más puntual, a la filosofía educativa. La filosofía de la educación es la disciplina que estudia el comportamiento de la educación a la luz de las leyes, que regulan el desarrollo de la sociedad humana, las diferentes concepciones del mundo y la forma como ellas conciben el hecho educativo, tratando de comprender o interpretar la educación en relación con la realidad, sin perder el punto de vista de esta, donde reflexiona sobre su naturaleza, esencia y sus valores. La filosofía de la educación tiene por objetivos determinar la esencia y significado de la educación y determinar los fines de la educación en función de la vida, así teniendo como fin inmediato la elaboración de una doctrina que facilite a los profesionales de la educación la comprensión del sentido y las implicaciones antropológicas y éticas de su tarea para mejorar su actividad práctica. Dentro de este tema es importante abordar la naturaleza de la teoría educativa y la práctica educativa. Podemos entender la teoría educativa como la elaboración sistemática de conocimientos pedagógicos que frecuentemente se realiza al amparo de investigadores y académicos. Algunos términos habituales para referirse a la teoría son los de conocimiento, ciencia o investigación. La teoría educativa no busca principalmente describir el papel o la función de la educación, sino que trata de dar consejos acerca de lo que deberían hacer los sujetos que trabajan en la práctica educativa. Por lo que la práctica educativa está constituida por los comportamientos, acciones, actitudes y valores manifestados por los docentes dentro de las aulas, la cual trasciende el ámbito profesional de la enseñanza y la formación del profesorado, ya que se trata de un asunto complejo, el de la construcción del conocimiento en los estudiantes. Como aporte a esas temáticas, también es de suma importancia hablar acerca del subjetivismo axiológico. El subjetivismo axiológico es una disciplina dentro de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y esencia de los valores, tanto en sus aspectos positivos, negativos, origen, clases y teorías. Los valores se los puede ver desde un sentido humanista y socioeducativo. Desde el sentido humanista, el valor se refiere a una excelencia o a una perfección, y desde el sentido socioeducativo, los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Dentro del ámbito educativo es importante construir una educación basada en valores donde los lleve a los estudiantes a la comprensión de conceptos como la tolerancia, el respeto mutuo, la inclusión y la honestidad, para que de esta manera logren un desarrollo sano y una convivencia saludable que les permita integrarse pacíficamente en la sociedad, ya que el fomento de valores en las escuelas plantea la posibilidad de un mejor futuro, logrando el desarrollo integral de los alumnos, así como la construcción de una sociedad respetuosa, democrática y humanizante. En cuanto al concepto del hombre condiciona la teología educativa, Ortega manifiesta que la concepción del ser humano se deriva en función a la filosofía, psicología y sociología. En cuanto a lo filosófico, se define al hombre no como cosa, sino como un ser libre o proyecto de vida en permanente realización. Desde el punto de vista de la psicología, se centra en la importancia que merecen los sentimientos en la instrucción del hombre. Por otra parte, en el ámbito social se manifiesta que sin comunidad el hombre no tiene consistencia personal. Otro aspecto importante es que Ortega considera la educación como un esfuerzo para la liberación personal y la autodeterminación de lo que se va a hacer. Es por ello que considera la cultura más que asimilar y repetir, es la fuerza creadora de nuevos saberes. En conclusión, Ortega busca que el ser humano se convierta en un ente creativo, dinámico, libre y socializador en función a los fines de la educación.
Es importante rescatar que la realidad de nuestro contexto educativo es contradictoria, porque desde los marcos legales se visualiza una educación de calidad y calidez. Sin embargo, la realidad educativa se inclina por formar personas únicamente memoristas. En función al tema, formas modales de la nociología ética y la educación, hablar de nociología es una disciplina filosófica que busca determinar el alcance, naturaleza y el origen del conocimiento. Los tipos de conocimiento ético que podemos encontrar son: las pautas morales se basan en evaluar la corrección e incorrección moral de una actividad humana. Los juicios éticos son ideas sobre la corrección o incorrección ética que expresa. Los razonamientos éticos son una serie de ideas concatenadas en las que se implican y entran en juego principios o juicios morales que conducen a una conclusión de orden moral. Otro tema interesante es que por justicia se entiende dar o exigir a cada uno lo que le corresponde. Por ende, la justicia es la clave y la síntesis de la ética. Asimismo, se define la ética por relación a la realización adecuada a las personas y a las sociedades. También se define a los derechos humanos como principios para el comportamiento ético individual y colectivo. En síntesis, es importante considerar que los docentes trabajen con ética y fomenten la misma de manera vivencial, de tal manera que se logre el alcance de una educación integral. En cuanto a la nociología y educación sobre el estatuto nociológico de la pedagogía, se define la pedagogía como la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se le aplican a la enseñanza y la educación. Asimismo, el Dr. Sabinces define la pedagogía como el estudio específico y sistemático de la educación, es decir, la ciencia de la misma. En cuanto a la teoría aristotélica, el objeto material de la pedagogía es la conducción humana. No obstante, Platón menciona que el pedagogo es conductor y formador de individuos, constatándolo como el objeto formal. En cuanto a la idea de la educación, se considera el aporte de varios autores. Skinner, la educación aparece como una ingeniería de la conducta, destinada a condicionar mediante el uso de refuerzos positivos comportamientos considerados como socialmente deseables. Desde el punto de vista psicoanalítico, la educación se decanta más bien como un proceso paulatino, por el cual se obliga a cada individuo a sustituir el principio de placer por el principio de realidad. La epistemología genética de Piaget define la educación como la adaptación al medio ambiente social, haciendo hincapié en la importancia de favorecer dicha adaptación. La misión de la pedagogía es claramente totalizadora y crítica. Su tarea genuina es la de cotejar las diferentes determinaciones que a través de la investigación y la práctica educacional van cobrando las ideas sobre educación. El cometido de la pedagogía general es por lo tanto el estudio trascendental de la idea de la educación en sus diferentes determinaciones. De manera de síntesis, se puede decir que la pedagogía no es una ciencia estática, sino más bien un proceso en construcción centrado en implementar técnicas acordes a las necesidades de los aprendices, ya que desde una visión sociopedagógica se busca comparar la realidad educativa y descubrir problemáticas que perpetúan a lo largo de la historia. En base al pensamiento de José Ortega, se busca llegar a una educación cívico-social, considerada como un proceso activo, comprometido, participativo y crítico que involucre un criterio de los asuntos de la comunidad. Otro tema importante es el sujeto de la educación. Desde el enfoque educativo se considera que el aprendiz condiciona la teología educativa, es decir, fines, objetivos y principios de la educación. Asimismo, es considerado un ser único, singular e irrepetible, dotado de una igualdad esencial de naturaleza y dignidad inviolables con validez universal. Se caracteriza por ser capaz de buscar y conocer la verdad y el bien, y de ser libre. Esto es, de autodeterminarse por la consecución de estos valores. También es capaz de realizar todas sus potencialidades individuales y sociales en el marco del amor, buscando la paz, el bien común y la justicia a través del desarrollo y el progreso personal y de la comunidad. Por ende, la educación tiene como fin hacer participar al individuo en la sociedad. En definitiva, la educación está orientada a una formación integral del ser humano. Por ende, se concluye que el sistema educativo debe orientarse a impregnar principios estructurales en la conciencia individual del sujeto de la educación en función a perpetuar los valores que sostienen esa comunidad, logrando de tal manera centrarse en la formación más humanista. A continuación abordaremos un tema muy importante sobre el estatus epistemológico de la filosofía de la educación. Para analizar la contribución de estas tradiciones a la cuestión epistemológica es preciso distinguir tres denominaciones. Entre ellas tenemos las pedagógicas, ciencias de la educación y filosofía de la educación.
en los ámbitos naturales del pensamiento alemán, francés, anglófono respectivamente. La tradición alemana denota la relación inseparable entre filosofía y educación. Son dos las raíces de la filosofía alemana. La primera hace referencia a la pedagogía científico-mecanista y la segunda filosófica historicista. Tenemos la tradición francesa y el paso de la pedagogía a las ciencias de la educación. La educación es una ciencia positivista de hechos que trata sobre el sistema y los métodos que permiten responder a los cambios que reclama la coyuntura social. Como tercero tenemos la tradición anglófona de la filosofía social de la educación, que define tres características: las divergencias de la reflexión filosófica y el compromiso político-social, no compromisos parciales, criterios y el método analítico como principio de unificación. Como conclusiones podemos decir que toda filosofía debe acabar en un planteamiento pedagógico coincidiendo con un planteo realista para el cual las ideas del hombre, de su ser y naturaleza son puntos de partida para determinar los fines de la educación. Asimismo, el objeto fundamental de la filosofía práctica es la configuración del hombre, el autodesarrollo del espíritu, es decir, su autocreación. La pedagogía de las ciencias de la educación es la que esclarece e ilumina la acción desde la teoría del hombre y la sociedad. Describe la realidad de la educación como hecho social, es causal y por eso es ciencia. A continuación abordaremos un tema muy importante acerca de la educación moral y religión. Primero hablaremos sobre la moral y la educación. La moral o moralidad se refiere al comportamiento humano juzgado desde un punto de vista normativo, es decir, a lo que se debe hacer, mientras que la educación es una empresa normativa. Entonces, la educación, que es un medio para iniciar al joven en estas formas de conocimiento, debe involucrar necesariamente la iniciación a la moral, ya que si esto no sucede, el alumno no estará equipado para actuar como una criatura racional a los aspectos morales. Para ello decimos que la instrucción moral es una clase diferente de educación. Es una parte constructiva de la empresa educativa y es necesaria en el sentido práctico de que sin ella la educación general sería incompleta. En otras palabras, un contenido moral no es parte de la definición de educación. Incluirlo sería restringir este término. La educación moral. La pedagogía moral tiene dos tareas principales. La primera, iniciar al niño en el lenguaje moral, y la segunda, estimular al niño a actuar de acuerdo con esas reglas. La persona con educación moral es la que no solo sabe qué hacer, sino también por qué lo hace. Para ser educados moralmente, los alumnos deben adquirir primero el conocimiento moral, conocimiento acerca de lo que deben y de lo que no deben hacer. Segundo, conocimiento sobre justificaciones, saber por qué deben comportarse de ciertas maneras y de otras no. Y tercero, estar dispuestos a actuar y en general hacerlo moralmente con base a la convicción de lo que es correcto de esa manera. Para cumplir con los requisitos, los alumnos deben estar moralmente maduros. Es decir, la educación moral es una conducta y supone una cierta cantidad de conocimiento que los alumnos deben adquirir para saber actuar. A continuación, hablaremos de la educación moral y enseñanza. Como ya lo explicamos anteriormente, la moralidad no es una parte necesaria de la educación en el sentido de estar involucrada en otras asignaturas, sino que es una clase especial de educación, pero es un elemento muy importante en la educación general, tanto como las matemáticas o las ciencias. De acuerdo con este punto de vista, se debería incluir la moralidad como una disciplina independiente. La educación moral en las escuelas se realiza mejor
de una manera completamente informal, aprovechando las oportunidades y ocasiones que surjan para inculcar en los niños, ya que deberían adquirir reglas y principios morales y estar al tanto de los razonamientos que los apoyan. Estos temas nos han ayudado a reflexionar a nosotros como futuros docentes que debemos impartir a nuestros estudiantes la moralidad pese que no esté escrito en un currículo o que esté como asignatura, pero a su vez hemos notado la importancia que tiene la moralidad ante la vida y la formación de los estudiantes. A continuación, otro tema que es muy importante abordar dentro de esta temática es religión y educación. La religión y la moralidad están relacionadas de manera contingente. Toda religión implica un código moral, pero no parece contradictorio suponer la existencia de una religión que solo impusiera obligaciones prudentes a sus seguidores cuando es totalmente empírico y contingente que ninguna de las grandes religiones es de este tipo. Si ser educado involucra la iniciación de todas las formas, entonces esta debe incluirse en la educación. Sin embargo, la educación no es un asunto de todo o nada, y aquellos que no han sido iniciados en el conocimiento religioso, en el sentido de no haber sido formados sobre la religión, no pueden ser excluidos de las personas educadas. Lo peor, puede decirse que ellos tienen una educación incompleta. Por último, abordaremos la educación religiosa y enseñanza. Esto significa que la educación religiosa puede pretender ser un compromiso. Está muy cercana del adoctrinamiento. Lo más recomendable sería tener una posición intermedia entre el punto de vista que se considera la educación religiosa, con no proporcionar conocimientos acerca de la religión y requiere un sentido de compromiso. Una vez analizados estos temas, nos hemos dado cuenta que la educación y la religión se encuentran vinculados en el acto de querer impartir o conocer algo. A diferencia que este tipo de educación debe ser libre y voluntario. Filosofía de la educación. La filosofía de la educación no constituye un campo independiente, es más, debe cultivarse el diálogo interdisciplinar con los demás saberes que ocupa el estudio del ser humano y de la educación. Este se sitúa en la intersección de la antropología, la filosofía de la cultura y las ciencias de la educación. Dependerá de las inclinaciones filosóficas de los autores o de las circunstancias externas, requisitos legales, académicos, etc., que pesen sobre ellos para que se cultive con una orientación más histórica o sistemática, analítica o deductiva. Igualdad y educación. Los grupos sociales más pobres son los que menos educación han recibido y los que más dificultades tienen para acceder a ella y sus beneficios. Por uno u otros motivos, aunque el derecho a recibir educación es universal, hay múltiples diferencias y desigualdades que lo dificultan o impiden ejercerlo. Para poner más énfasis, se puede hablar de 4 tipos de desigualdades: de acceso, de supervivencia, de resultados y de consecuencias educativas. Libertad y educación es el derecho que poseen los padres para poder educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. No consiste en meter presión al alumno o meterlo en un molde, más bien es un proceso de descubrimiento mediante su realidad. Este ayuda a la adquisición de la madurez personal a través de múltiples estímulos y situaciones diversas. Una persona educada en libertad es capaz de rechazar las respuestas fáciles, no porque sea obstinada, sino porque conoce otras respuestas dignas de consideración, porque busca la verdad y conoce el para qué de la libertad, su finalidad y su sentido. Democracia y educación. Los términos educación y democracia develan realidades sustantivas para la construcción de nuestra sociedad. La democracia nos remite al desarrollo de nuestras capacidades de diálogo, por lo cual la disposición de aprender es mayor. La educación refiere a procesos de aprendizaje, a la construcción de conocimientos sobre el mismo y sobre lo trascendente. Hay que tener en cuenta que el sistema educativo es el principal mecanismo a nivel de sociedad que nos permite educar. Por ende, hay que fijarse en los sistemas educativos, en su democratización y su calidad. Gracias por su atención.